Así es que le voy a invitar a que tome su Biblia y se prepare en esta noche ya. Y vamos a hablar acerca de algo muy interesante y le voy a pedir que me acompañe leyendo Mateo 6:16. Y ahorita usted se va a dar cuenta de qué estaremos hablando. Espero que nos alcance el tiempo para poder permitir que la palabra de Dios sea implantada como Él lo desea en esta noche. El capítulo 6 de Mateo, versículo 16. Y cuando ayunéis o cuando ayunáis, no seáis como los hipócritas, dice el Señor Jesús, de un rostro triste que deanudan con caras para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ellos tienen su galardón. Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran, dice la Escritura. Ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. En un momento más vamos a leer más acerca de de estos versículos, de esta porción de la Escritura, pero vamos a hablar acerca del ayuno. En la invitación que le envié el día de hoy, decía algo así como, ¿cómo podemos motivar a Dios o podemos motivar a Dios para que nos bendiga? Creo que más o menos era así. De hecho, era una pregunta. Y la realidad es de que Dios no puede ser motivado por nosotros para bendecirnos. Dios mismo fue motivado por Jesús y su obra terminada, completa y perfecta para bendecirnos. De tal manera que Dios se anticipó a nuestra manera de pensar, porque sus pensamientos son más altos que nosotros. Y inclusive Dios se anticipó a nuestra condición de decidir o no decidir recibir a Cristo o rechazarlo. Pero Él decidió bendecirnos completa y totalmente en Cristo Jesús. De tal manera que a través de la fe, usted y yo podemos apropiarnos de todo lo que Dios ya, tiempo pasado y continuo, ya nos bendijo en Cristo Jesús. Amén. Y es a través de la fe que nosotros, usted y yo, podemos agradar a Dios. Por ello, todo lo que no procede de fe es pecado, dice la Escritura. Entonces, todo lo que compartimos, todo lo que hablamos, tiene que estar fundado en la fe. Tiene que proceder de fe. La fe debe de ser la motivación o el motor que motiva. Es el Espíritu de Dios que nos induce, nos motiva a través de la palabra para causar fe en nosotros y que nosotros actuemos de acuerdo a esa motivación. Y el Señor Jesucristo les dice, y cuando ayunéis, y cuando ayunéis, y cuando ayunéis. El Señor Jesús no les está preguntando, ¿y si ayunáis? O cuando se les ocurra ayunar, Jesús les está diciendo, y cuando ayunéis, lo que significa que el ayuno no es opcional. Aunque el ayuno debe de implementarse o de hacerse libremente, es decir, no es una exigencia ni un condicionante. Sin embargo, no es algo que está como que opcional, como que si no tuviera importancia o como si no tuviera una razón de ser, sino en el antiguo pacto podemos ver que había cantidad de veces y que hubo cantidad de personas dirigidas por Dios, inclusive el mismo pueblo de Israel, que fueron llevados y quizá ordenados a ayunar. Pero en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo está diciendo, aunque está diciendo en general a todos los hombres, no solo a sus discípulos, pero a los fariseos y a los doctores de la ley, porque ellos osaban presumir por ayunar.
Cuando usted y yo ayunamos, no estamos haciendo algo por Dios. Pero cuando usted y yo ayunamos, estamos haciendo algo para ayudarnos a nosotros mismos, para cooperar con el poder de Dios que ha depositado en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Y vamos a ir viéndolo un poquito más adelante para ir entendiendo. Mateo capítulo 9, versículo 14 al 16. Entonces, los discípulos de Juan vinieron a Jesús diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿pueden los hijos o los acompañantes del novio estar en luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Una vez más, ¿pueden los hijos del tálamo tener luto entre tanto que el desposado está con ellos? Mas vendrán días cuando el desposado será quitado de ellos y entonces ayunarán. El Señor Jesucristo está hablando de sí mismo. Los discípulos de Juan vinieron a preguntarle al Señor Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús ayunaba, pero los discípulos de Jesús al menos no tenían el testimonio de ayunar delante de los discípulos de Juan el Bautista, y esto fue una pregunta o una incógnita para los discípulos de Juan el Bautista, porque ellos vinieron a preguntarle a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Es decir, no le preguntaron a Jesús que por qué él no ayunaba, porque él sí lo hacía, pero por qué sus discípulos no ayunaban. Y Jesús les dice: mientras el novio está entre ellos, no pueden tener luto, si no hay regocijo. Y él estaba hablando de sí mismo. Pero dice: cuando el novio les sea quitado, entonces ayunarán. Y él estaba hablando de mientras que él estuviera presente, no había necesidad de ayunar. Pero cuando él fuera quitado, es decir, cuando él fuera a la cruz del Calvario, muriera por nosotros, entregara su misma vida, fuera sepultado y resucitara para gloria eterna de Dios Padre, para exaltación de su nombre, entonces Jesús dice: entonces ayunarán, entonces habrá necesidad de ayuno. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 24 en adelante. 2 de Corintios, capítulo 11, dice: de los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. Está hablando Pablo, el apóstol Pablo. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en ayuno y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. El apóstol Pablo estaba hablando de su experiencia natural y de su experiencia en el evangelio, y cómo dentro de todas las situaciones que él había enfrentado, en una de ellas dice: he
estado mucho en trabajo y fatiga. Es decir, el apóstol Pablo llegó a trabajar. Dice, en muchos desvelos, en hambre, en sed y en muchos ayunos. El ayuno podría tener muchas características. Ahorita vamos a ver cuál es la importancia de esta acción o de esta, podríamos llamarle bendición para nuestras vidas. Pero solo le quiero platicar que Moisés, por ejemplo, ayunó 40 días, 40 noches, sin tomar, sin comer, cuando subió al monte Sinaí, cuando Dios les dio las tablas de la ley. Hay quien dice que Moisés ayunó 2 veces. Estuvo 40 días y 40 noches, Dios lo sostuvo. Es como si dijéramos que hubo un ayuno especial en el caso de Moisés, un ayuno sobrenatural. Porque aparentemente un hombre, una persona podría ayunar 40 días, pero no sin tomar líquidos, porque 40 días sin tomar líquidos y sin tomar comida casi podría poner a un hombre naturalmente al borde de la muerte, al borde de desfallecer. Pero después cuando Moisés bajó del monte Sinaí y se dio cuenta que habían hecho un becerro de oro y que el pueblo se había rebelado en contra del corazón de Dios, entonces, y se habían depravado porque Aarón, dice la escritura, lo permitió, el hermano de Moisés. Entonces él quebró las tablas de la ley y Dios le pidió que se hiciera otras tablas y subió otros 40 días y 40 noches y ayunó sin comer pan y sin tomar agua, y Dios le dio las mismas tablas que fueron escritas al principio por segunda vez. Y vemos también el caso de Elías. Esto usted lo puede encontrar en la Biblia, en Éxodo, desde el capítulo, creo, 24 hasta el 34. Tendría que leer todos esos versículos porque Moisés sube al Sinaí, Dios le da las reglas de la ley, después hay varios capítulos ahí, después Moisés desciende y después suceden varias cosas, 3,000 personas mueren, vuelve a subir Moisés y otras instrucciones recibe, pero se escriben las tablas de la ley. Entonces hay varios capítulos ahí en Éxodo que usted los puede encontrar, pero usted también puede encontrar un caso muy especial en el caso de Elías. Dice la escritura que Elías anduvo por el desierto un día de camino y se sentó bajo un enebro y pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Ahorita le digo qué versículo es, se lo voy a leer, escuche. Y acostándose bajo el enebro, se durmió. Y dice la escritura que un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Entonces miró y he aquí que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a acostarse. Y él come y el ángel del Señor volvió por segunda vez, le tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, hasta el monte de Dios. Caminó 40 días y 40 noches. Es decir, Dios lo sustentó a través de un ángel de una manera sobrenatural, y después Elías caminó 40 días y 40 noches para ir al lugar en donde Dios le había ordenado que fuera. Y solamente le comparto estas historias porque hay en el Antiguo Pacto, en las historias de fe de los hombres de Dios, hay ciertos ayunos que se hicieron con razones muy particulares y muy específicas, y hay unos de ellos muy sobrenaturales. Y no estoy diciendo que Dios no le llamara a usted a participar de algo así, pero es muy importante que entendamos que estos fueron cosas muy particulares. Ahora, ayunar es beneficioso para el cuerpo, ya lo habíamos platicado. Por ejemplo,
Usted puede investigarlo, puede preguntarle a algún doctor, pero está determinado, definido, investigado, experimentado, que si nosotros, cualquier persona en lo natural, ayuna una vez a la semana, es decir, sin comer ningún alimento, 24 horas, solamente tomar líquidos, es decir, agua, esto trae una restauración y purificación de todo su cuerpo. Es decir, si las personas osaran o se ejercitaran en ayunar un día a la semana, lo cual no causaría ningún perjuicio sobre el cuerpo, antes bien causaría un beneficio extraordinario naturalmente hablando sobre el cuerpo. Entonces, si los hombres pudieran ejercitarse en esto, otra cosa sería, mire, le voy a poner un ejemplo. En toda mi vida de creyente, más de 30 años, he ayunado cantidad de veces, seguramente todos los años, con diferentes propósitos, algunos con propósitos correctos, quizá otros por el simple hecho, por el ejercicio de ayunar, y hemos aprendido de muchas maneras. Algunas hemos tenido experiencias extraordinarias, otra simplemente nos ha servido para ejercitarnos. Mi esposa y yo usábamos o nos acostumbramos, creo que alrededor de unos 3, 4, 5 años en el pasado, mucho tiempo atrás, ayunar todos los principios de año. Cada principio de año ayunábamos 3 semanas seguidas, es decir, no sé, la primera o la segunda semana del mes, y 3 semanas a partir de entonces. Empezábamos quizá un lunes y terminábamos un domingo. Y eran 3 semanas continuas y hacíamos un ayuno muy particular que tenía que ver con comer puras, la primera semana comer puras verduras y jugos, agua, por supuesto. La segunda semana comer puros líquidos, podían ser jugos, podrían ser agua, jugos dulces, jugos de verduras, agua. Eliminar, claro, todo lo que son los antojitos y los pastelitos y tomar Coca-Cola y eso, no. Y la tercera semana era tomar pura agua, pura agua. Y nosotros lo hacíamos con 2 propósitos. Un propósito para nuestro cuerpo, y déjeme decirle que no nos pasó nada. Sí, después de la tercera semana, sí. Y yo recuerdo que en algunos momentos, yo me acuerdo que hubo un año en donde yo ayuné 3 semanas seguidas, y después de terminar el ayuno, casi me hice vegetariano. No comí ningún refresco embotellado, no comía carnes, y también eliminé los lácteos. Bueno, déjeme decirle que como a los 2 meses o 3 meses, todo me daba frío y no tenía energía para nada. Seguramente no lo hice adecuadamente. En aquel entonces, pues, no éramos muy buenos conocedores de con qué cosas podíamos alimentarnos. Solo conocíamos el chile, el tomate y la cebolla. Entonces, por decirlo así, pues tuve que suspender esa manera de hacerlo porque no lo hicimos con sabiduría. Es decir, al menos yo, en esos 2, 3 meses, de tal manera que quizá bajé 2 tallas y bajé, no sé, 20 kilos. Se lo recomiendo si usted quiere adelgazar y quiere bajar de peso. Pero, por ejemplo, cuando empezamos a hablar del ayuno en esta época, yo he estado ayunando una vez por semana. Y se lo comento no con el propósito, con un propósito diferente, sino simplemente estamos hablando de lo natural. Y déjeme decirle que no he engordado, porque usted sabe que estamos en contingencia y todo el mundo está muy sedentario y come y come y come. Y la realidad es de que no he engordado por causa de que he ayunado al menos una vez al día. Entonces, fíjese la maravilla. Así es que aprovechen estos tiempos de contingencia y ejercítese el ayunar una vez a la semana. Perdón, dije yo una vez al día, no, una vez a la semana. Y esto traerá un beneficio espectacular a su cuerpo, al funcionamiento de su cuerpo, una purificación, porque usted sabe que comemos tantas cosas que no son muy nutritivas. Bueno,
Entonces, tiene que haber sabiduría, porque no podemos, como lo hice yo tiempo atrás, arrancarnos en el ayuno y perder la base fundamental de lo natural. Es decir, si Dios no nos ha llamado a hacer algo muy especial, no debemos hacerlo por nuestras propias fuerzas, porque podríamos causar debilidad en nuestros cuerpos. Pero lo importante es que naturalmente ayunar una vez a la semana está sugeridísimo. Sería espectacular que usted lo pudiera hacer simplemente por el hecho de que su cuerpo fuera purificado. Ok, pero el propósito no es hablar de esto o de esta manera, pero lo quise comentar. Sin embargo, el ayuno, es importante que usted y yo entendamos que el ayuno no hace al creyente, no hace a la persona, sino el creyente debe ser señor del ayuno. Así como para los judíos y para los que practican la ley, ellos, el sábado es señor de ellos, pero Jesús mismo dijo, la palabra mismo dice, el sábado no es por causa, en el antiguo pacto, por causa de tener dominio y control sobre el hombre, pero el hombre debe ser señor del sábado. Dios es señor de las cosas. Todas las cosas me convienen, pero no me dejaré dominar por ninguna. Es decir, que yo no puedo utilizar el ayuno como algo que me va a dominar, como un galardón, como si yo estuviera viendo el ayuno como un sacrificio, como algo que tengo que cumplir por el simple hecho de lo que significa. No, el creyente, usted y yo, tenemos que ser señores del ayuno, y el ayuno tiene que proceder de fe. Todo lo que no procede de fe es pecado, así es que el ayuno tiene que ser causado, motivado por el Espíritu de Dios y ser implementado o ejercitado en la fe. El ayuno podría ser indicado por el Espíritu de Dios a su vida con propósitos particulares, pero le voy a poner un ejemplo en donde es importante que usted y yo nos ejercitemos. La palabra dice, y este es un ejemplo que se sale del ayuno, pero para ver si lo podemos entender. La palabra dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. Y cuando nosotros ofrendamos, contribuimos, diezmamos, es porque la Escritura dice que ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza seamos enriquecidos. Y por eso nosotros en amor, por el amor que Cristo nos dio, en amor nosotros respondemos en plena libertad, en absoluta y libre voluntad. El sembrar debe ser una delicia en amor, pero no, el amor no puede implementarse o no puede ejercitarse de una manera correcta o sincera o genuina, si no se hace en plena libertad. Pero hay ocasiones en que quizá algunos de nosotros, Dios nos ha dicho, oye, y a mí me lo ha dicho, yo espero que usted se lo diga o se lo haya dicho también, y si no, es importante que usted escuche lo que Dios habla a su corazón, porque a veces el Señor dice, bendice a tal persona con nombre y apellido, inclusive con cantidad, bendice a tal persona. Y nosotros escuchamos y obedecemos lo que Dios nos dice. Entonces, son dos experiencias diferentes. No siempre Dios nos está diciendo que bendigamos o que apoyemos a tal persona, pero nosotros siempre tenemos ese corazón continuo de dar. Es decir, por un lado, obedecemos a Dios cuando Dios nos da indicaciones específicas, pero por otro lado, continuamente nos estamos ejercitando al dar, porque sabemos que es una bendición el dar, porque sabemos porque sabemos que al dar, pues nosotros vamos a recibir, y sabemos que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, el ayuno es igual. Quizá el Señor Jesucristo, Espíritu de Dios, nos guíe
para ayunar en algo específico, pero no necesariamente o muchas veces lo va a hacer, pero nosotros tenemos que ejercitarnos continuamente en el ayuno para que cuando Dios nos hable y nos diga, hazlo por cierta situación o para cierta cuestión o para cierta cosa, nosotros estemos listos para hacerlo. De otra manera, cuando Dios nos esté hablando y nos esté guiando a ayunar, entonces va a ser difícil que nosotros podamos ejercitarnos en ayunar. Entonces, es muy importante que participemos, que nos ejercitemos en un continuo ayuno. Ok, ahora, el ayuno, hay quienes dicen, es que el ayuno es para cuando estás en una crisis. Pues no necesariamente, más bien el ayuno debe ser parte de nuestra vida y ahorita vamos a ver las razones y los porqués, pero definitivamente que cuando hay una crisis tenemos que echar mano, entre otras cosas, del ayuno, pero el ayuno no está directamente ligado con venir de una crisis, porque el Señor Jesucristo ayunó y el Señor Jesucristo nunca estuvo en una crisis. Y no me estoy refiriendo al tiempo en el que Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Me estoy refiriendo en sus 3 años y medio de ministerio, donde Él tenía señorío, control, gobierno, reino. Y Él ayunaba. Ahora, el ayuno no es para presumir, ni es para agradar a Dios. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, todo lo que hagamos, llámese ayunar, llámese sembrar, que lo hagamos en fe, esto es lo que agrada a Dios. Amén. Es decir, la fe que se pone en acción es lo que agrada a Dios. Y ya lo dijimos, porque todo lo que no procede de fe es pecado, pero todo lo que procede de fe o viene de fe o está acompañado con la fe, esto agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Amén. Ahora, recordando Mateo 6, lo que ya leímos al principio, dice después en el versículo 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino solo a tu Padre Celestial que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces, nuestro ayuno no tiene que estar siendo divulgado ni siendo presumido. Nuestro ayuno es un tema que tiene que ver con algo relacionado con algo espiritual, con una recompensa que Dios tiene. Y ahorita vamos a ver en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Bueno, de hecho, de una vez se lo digo para no dejarlo de lado, pero la recompensa en el Antiguo Pacto tenía que ver con obedecer y hacer para recibir. En el Nuevo Pacto la recompensa nos fue dada en Cristo Jesús por gracia. Y está delante de nosotros como una mesa servida, aderezada, aún en medio de este mundo caído. Y por la fe podemos apropiarnos de ella. Por eso lo dijimos en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero Dios es galardonador de los que le buscan. Dios ya nos bendijo con toda bendición y toda la bendición se encuentra en su interior, porque nos fue dado el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo, y todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús nos fueron dadas juntamente con Él. Usted lo puede encontrar en Romanos 8, puede leer desde el versículo 30 en adelante, donde usted va a encontrar que Dios nos entregó a su Hijo y con Él todas las cosas, es decir, la recompensa ya nos fue dada. Ahora, ¿por qué ayunar? Y vamos a ver una escritura que ya habíamos visto en los días atrás, pero no sé si todos ya habían estado pendientes o lo escucharon, pero vamos a ver una escritura que viene en Mateo, en Marcos y en Lucas, y vamos a leerla en Marcos, capítulo 9, versículo 14. Vamos a leer la versión de Marcos, capítulo 9, versículo 14 en adelante. Dice, cuando llegó Jesús a donde estaban sus discípulos,
vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Es decir, estaba una multitud, había escribas, es decir, doctores de la ley, es decir, legalistas religiosos, y estaban discutiendo entre ellos. Y enseguida toda la gente, viendo a Jesús, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Y Jesús preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y ellos respondieron, o respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Dice, y podemos entender que como Jesús estaba en el monte de la transfiguración con Pedro, con Juan y con Jacobo, sus otros discípulos le recibieron. Y dice, mi hijo tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarrajos, cruje los dientes y se va secando. Y le pedí a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. Y respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Dice, traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, el espíritu sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra y se revolcaba. Cayó en tierra y se revolcaba y echaba espumarrajos. Y Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo tiene que le sucede esto? Y el padre le dijo, desde niño. Muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle, pero ¿puedes hacer algo? Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole nuevamente con violencia, salió de él, quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto, pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús les dijo, este género no puede salir sino con oración y ayuno, sino con oración y ayuno. ¿Qué sucedió aquí? Los discípulos ya habían tenido la experiencia de echar fuera demonios. Jesús había mandado a sus discípulos, a los 12, había mandado a los 70, es decir, había muchos discípulos, a sanar a los enfermos, a echar fuera los demonios. Y ellos habían tenido la experiencia, Jesús les dio la autoridad, y ellos habían tenido la experiencia de sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, echar fuera demonios. Ellos mismos regresaron y dijeron, vimos cómo Satanás salía en tu nombre. Y sin embargo, los discípulos experimentaron algo muy importante que nos dice, y que usted lo puede leer también en Mateo 17, o usted también lo puede leer, viene también ahí en Lucas capítulo 9. A ver, vamos a ver capítulo 9 de Lucas, a ver si viene algo diferente. Dice, sucede que un espíritu le toma y de repente da voces. Dice aquí algo adicional. El espíritu que toma al muchacho de repente da voces en el capítulo 17, ¿qué dije? 9 de Lucas, versículo 37. De repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Rogué a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Jesús dice lo mismo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y he de soportar? Trae a tu hijo. Y mientras se acercaban al muchacho, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. ¿Qué experiencia tuvieron los discípulos aquí?
Primero tenemos que recordar que hay un aspecto contrario a la fe que tiene que ver con nuestros sentidos, que tiene que ver con este mundo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice Romanos 10, versículo 17, seguramente usted ya lo conoce, que la fe viene por el oír, por el oír la palabra. Segunda de Pedro 1:3 dice que nosotros hemos recibido grandes promesas, todas las cosas que usted y yo necesitamos para la vida y para el evangelio, para predicar el evangelio. Es importante que usted lea bien y recuerde bien esto, porque dice la escritura que Dios le bendijo de tal manera que usted ya le fue dado todo lo que usted necesita para su vida, la vida de su familia, y todo lo necesario para el evangelio. Así es que es importante que usted empiece a visualizarse de una manera diferente. Lo hemos estado diciendo ya, pero es tan importante que usted pueda ensanchar su manera de pensar y que no se limite, no se limite. Yo quizá cuando estaba más joven y a lo mejor muy jovencito y que recién conocía a Jesucristo y veía a grandes predicadores arriba del escenario, ministrando señales, prodigios y milagros a unos, yo siempre pensaba, wow, esto está increíble. Ellos están tan alto y tan lejos de mí que difícilmente podré acercarme yo a ellos. Pero sin pensarlo y sin limitar al Señor, aunque eso era extraordinario ver a estos hombres de Dios, estoy hablando más de 30 años, no pasaron ni 6 meses cuando el Señor me puso delante de personas a compartirles la palabra. Bueno, yo estaba joven, estaba soltero y le compartía a personas, compañeros o solteros, jóvenes de aquella época, pero no debemos limitar a Dios en nuestra manera de pensar, porque Dios nos ha provisto con todo lo que usted necesita. Y no estoy hablando de la prosperidad únicamente, pero todo el conocimiento, toda la fortaleza, la sabiduría, la manera de enfrentar las cosas, no es por sus virtudes humanas, es por la virtud de la gracia. Son por las virtudes de Jesús, es por la gracia que somos lo que somos. Así el apóstol Pablo decía, lo que soy no es por mí mismo, es por la gracia de Jesús. Así es que yo sé que usted, si se hace un examen a sí mismo, puede encontrar muchas virtudes y puede encontrar muchas flaquezas o debilidades. Entre más flaquezas y debilidades tenga usted comparado con las virtudes, más oportunidad tiene usted de permitir que la gracia haga una obra extraordinaria en su vida. Porque cuando tenemos, o el que tiene más virtudes que desventajas, entonces difícilmente va a poder deshacerse de esas virtudes. Y entonces esas virtudes humanas no le van a poder ayudar, porque lo que necesitamos son las virtudes de la gracia, lo que necesitamos son las virtudes de Cristo. Así es que no se preocupe por sus debilidades, y me refiero de las cosas que no puede. Quizá usted no es bueno para relacionarse, quizá usted no es bueno para hablar delante de la gente, para predicar, o quizá usted no tiene buena memoria, o quizá usted no tiene alguna otra cualidad que se necesita para predicar el evangelio. Pero no se preocupe, porque todas las cosas para la vida y el evangelio y la piedad ya nos fueron dadas por su divino poder, para que usted y yo podamos participar de la naturaleza divina. Pero dice la escritura ahí mismo en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante, que esto nosotros lo podemos entender, conocer y recibir o tomar. Esa es la palabra correcta, tomar a través del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, la fe está completamente ligada al conocimiento de Dios. Y recuerde que el conocimiento de Dios es la palabra. Jesús es la palabra es Jesús. El conocimiento de Dios es completamente
conocer la palabra y que la palabra sea revelada en nuestras mentes y creída, atesorada en nuestros corazones. Y así como la fe está completamente ligada a la palabra, a la manera de pensar en nuestra mente y en nuestro corazón, así también como la fe está ligada al conocimiento de la verdad, que es la palabra, así como la fe está ligada a lo que pensamos, porque la palabra causa pensamientos, la palabra causa convicciones, la palabra causa visualizaciones, imaginación, deseos, pero también hay una fuerza adversa que se opone, que va en sentido contrario a la palabra, y esta se llama incredulidad. Y la incredulidad es muy similar a la palabra, a la fe, pero en sentido contrario. Es decir, es una fuerza que se opone a la fe y que permite que la fe no pueda ejercer su propósito en nosotros. Y así como la fe está ligada al conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios mismo, de nuestro Señor Jesucristo, así la incredulidad está ligada a los pensamientos humanos, a los pensamientos de sabiduría humana, a lo que este mundo le ofrece, a lo que este mundo le vende, a lo que este mundo establece como sabiduría o como conocimiento humano. La incredulidad está ligada al conocimiento, a la experiencia humana, a lo que nuestros sentidos le alimentan. La incredulidad está ligada a nuestra manera de pensar cuando ésta tiene que ver con pensamientos que no proceden de la palabra, sino que proceden de todo tipo de fuente, positiva o negativa, pero que no son la palabra. En el mundo podemos ver gente muy buena. De hecho, el Señor Jesucristo dice: alejaos de mí, hacedores de maldad. Y ellos dicen: pero ¿cómo, Señor, si te dimos de comer y te visitamos cuando estabas enfermo y te visitamos cuando estabas en la cárcel? Lo hicimos por tus pequeñitos. Y Jesús les dice: nunca os conocí, hacedores de maldad. Porque hay personas buenas que lo que hacen lo hacen con propósitos egoístas, con propósitos humanos, sin creer en Cristo, sin haber recibido a Jesús, sino antes bien habiendo rechazado a Jesús, pero hacen cosas buenas. Y yo no digo que las personas que hacen cosas buenas no ayudan a los demás y no son benéficos para los demás. Sí lo son, y son quizá bendición para muchos, pero estas cosas que ellos hacen, estas obras de bondad o estas obras de justicia, no tienen méritos para salvarnos, para justificarnos delante de Dios. Solo Jesucristo y lo que Jesucristo hizo en su obra terminada tiene los méritos para salvarnos. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer, usted y yo? Simplemente creer. Simplemente creer. Porque la salvación no es por obras, sino es por gracia a través de la fe. Y las obras en las cuales usted y yo tenemos que caminar no son nuestras obras de justicia, sino son las obras de Cristo que Él preparó de antemano para que usted y yo andemos en ellas. Y entonces no debemos confundir obras de justicia humana, con el resultado o el fruto de nuestra fe, porque las obras en las cuales andamos son las obras de Jesús que Él ya preparó, que son como resultado, o que nosotros podemos caminar en ellas como resultado de que hemos recibido a Jesús y de que caminamos en la fe y hemos aprendido a echar fuera la incredulidad. Ahora, la incredulidad está ligada entonces al pensamiento, a lo que atesoramos en el corazón. Recuerda que Romanos 8, vamos a buscar Romanos 8:6 para entender un poquito más esto. Romanos 8:6 dice la Escritura:
Dice, porque la mente carnal es muerte, mas la mente espiritual, vida y paz. Es decir, cuando la Biblia habla de lo carnal o de la carne, habla de los sentidos, de lo que los sentidos alimentan a nuestro cuerpo, a nuestra alma. Los pensamientos, todo se produce o se traduce en pensamientos en nuestra mente y después se atesoran en el corazón. Entonces, cuando hablamos de la carne, y hablar de la carne no estamos diciendo que estamos hablando de pecado, pero el pecado es producido en la carne. Pero ahorita vamos a ver cómo los sentidos pueden ser una bendición cuando los sentidos están sujetos a la voluntad que nos proveyó el Espíritu de Dios. Recuerda que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que no tenemos un espíritu de cobardía para estar otra vez en temor, dice la Escritura, pero Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y entonces la Escritura nos enseña que así como la fe viene por el oír, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no debe haber vergüenza, sino debemos dar testimonio delante del Señor. La parte donde dice que Dios no nos ha dado un espíritu de esclavitud para estar en temor, sino un espíritu de adopción, el cual clama Abba Padre. Y en Timoteo el apóstol Pablo dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Amén. Entonces, el hecho es de que cuando los sentidos están sujetos, sometidos al espíritu que nos ha sido dado, son una bendición. Pero cuando están sueltos, cuando los que gobiernan son nuestros sentidos en lugar de nuestro espíritu, nuestra voluntad de acuerdo a Dios, entonces es cuando la incredulidad se produce, entonces es cuando el pecado se manifiesta en nuestras vidas a través de los sentidos. Dice Romanos 8:6, si pones la mente en las cosas de la carne, es muerte. Si pones la mente en las cosas del espíritu, es vida y paz. Entonces, si nosotros ponemos nuestra mente continuamente en las cosas de los pensamientos de este mundo, en los sentidos, en las cosas de la carne, entonces lo que va a suceder con nosotros es que estaremos alimentando muerte. Recuerde que la paga del pecado es muerte. Entonces, de alguna manera o de otra, poner nuestra mente en las cosas de la carne, estamos poniendo nuestra mente en la muerte. Y lo hacemos continuamente. Y más, quizá muchas personas más lo hacen ahora, hoy en día, por causa de que han sido limitados para estar más tiempo en sus casas, por lo cual tienen oportunidad de ver la tele más tiempo, oír las noticias, oír el radio, etcétera, etcétera, etcétera. Perder el tiempo en el Facebook, perder el tiempo en el YouTube o en cualquier otro tipo de cosas, poner nuestras mentes en las cosas de la carne. Bien, pero así como con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa para salvación, como lo dice Romanos 10:17, también con el corazón se duda por causa de la incredulidad. Cuando atesoramos pensamientos que no vienen de la palabra, pensamientos de las huecas sutilezas o de la sabiduría de este mundo, entonces nosotros estamos atesorando incredulidad. Entonces la incredulidad es en dónde estoy poniendo mi mente. Recuerde que la Escritura dice, ¿cuál es la persona en su pensamiento? Tal es él. Y entonces esto va a causar pecado, culpa, condenación, y nuestra boca se va a convertir en una boca que en lugar de confesar salvación, va a confesar perdición y muerte. Esto es fácil reconocerlo porque hay mucha gente que dice, yo recuerdo que mi compañero
lo saco mucho a alusión, pero bueno, mejor no hablo de mi compañero con el cual 2 meses atrás me iba a Monterrey, pero yo he oído gente que dice, ay, me duele por ejemplo, la gente que ya está arriba de los 50, 55, no sé, dice, ve las noticias y dice que si ya estás arriba de los 50, pues tienes que empezar a tomar X-ray y todo ese tipo de medicamentos, porque cuando te da un dolor en la cadera, o cuando te da un dolor en las coyunturas, o cuando te da un dolor en las rodillas, entonces ya tu cuerpo está envejeciendo y necesitas mantenimiento, porque tú estás perdiendo ya la fuerza de tu cuerpo. Y hay gente que siente un dolor en la rodilla y dice, ya estoy viejo, ya estoy envejeciendo, ya me está, ya mi cuerpo está, hay unos a veces que dicen, hay gente que dice que está su cuerpo como la Catrina o como la Catronila. Pues ya no sé si una de las dos, pero creo que como la Catronila, como la Carcacha. Y así es, gente que le duele la cabeza o amanece con un poco de catarro y ellos mismos declaran, ya me va a dar esto o ya me va a dar lo otro. Gente que dice que le va a dar gripe. Gente que dice que se come algo que no le gustó mucho el sabor y dice, dice la persona que ya se va a enfermar del estómago. Y así es la gente, incluyendo los creyentes. Entonces, por eso tenemos que ir balanceando, entendiendo la palabra, porque dice la Escritura que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Y también hemos compartido ya que cuando usted aprende a honrar sus palabras, su alma y su cuerpo van a darse cuenta. Porque si usted dice, es que hay gente que dice que como hace una cosa, también hace la otra, entonces su alma y su cuerpo están completamente confundidos. Es como el niño que le dice el papá, recoge eso, no, mejor no lo recojas. Tómate eso, no, mejor no te lo tomes. Esto te hace bien para tal cosa, no, mejor no te lo tomes porque te hace mal. Pues entonces el niño crece con una voluntad completamente confusa. Pero cuando nosotros aprendemos a honrar nuestras palabras, a decir y hacer lo que decimos, o a decir lo que hacemos o hacer lo que decimos y honramos nuestras palabras, no solo nuestra familia nos va a respetar, pero entonces también nuestra alma y nuestro cuerpo van a entender que nuestra manera de hablar tiene dominio, señorío y control, tiene autoridad. Y entonces usted y yo vamos a poder tomar autoridad con más facilidad, la autoridad de la palabra, la autoridad del nombre de Jesús, porque echar fuera un demonio tiene que ver con la fe de Jesús, con la autoridad de Jesús puesta en una condición de fe, libre de incredulidad. Y bueno, no quisiera dar más ejemplos, pero es tan importante que nosotros podamos ejercitarnos más en honrar nuestras palabras, porque si honramos nuestras palabras, entonces vamos a honrar la palabra de Dios, entonces va a ser sencillo para nosotros, va a ser un halago, una delicia en nosotros poder poner la palabra de Dios en nuestras bocas. Y recuerde, cuando ponemos la palabra de Dios en nuestras bocas, no solo estamos poniendo en nuestras bocas lo que alguien ya dijo, sino ese alguien que ya dijo es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, y cuando lo hacemos de la misma manera que Él, nos estamos poniendo en acuerdo, y cuando hay acuerdo hay poder, y en el acuerdo el poder se libera. Lo que el ayuno puede ayudarnos a hacer es a que el poder de Dios se libere en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, si yo cuando ayuno, bueno, déjeme lo digo en otras palabras. Primero le pongo
este fundamento. El ayuno tiene que ver con dejar de comer. Y el comer es uno de los sentidos o de las delicias del cuerpo y de la voluntad más fuertes que hay en la vida del hombre. Ya habíamos dicho atrás, y usted seguramente lo va a confirmar lo que le voy a decir. Por causa de la comida se han perdido hasta reinos, ha muerto gente. Así como ha habido cosas magníficas, siempre que hay una boda, hay cena o comida. Siempre que hay un festejo, hay cena o comida o desayuno. No puede haber un festejo si no hay algo que comer. Alguna delicia en el cumpleaños, un pastel de chocolate. Por cierto que alguna vez se me ocurrió decir que me gustaba mucho el pastel de chocolate. Y bueno, conozco muchas personas, sabemos que estamos en contingencia y que no es fácil, pero solo mi madre y mi esposita me han regalado pastel de chocolate. ¡Qué delicia! Claro que mi esposa ha comprado algunos pasteles de chocolate y se le ocurrió comprar un pastel de chocolate apenas hace unos días, precisamente cuando yo estaba ayunando. Y bueno, no lo digo para otra cosa, sino para comentarles que ya cuando terminé el ayuno, pues ya se habían acabado el pastel de chocolate. Pero bueno, ya compraremos otro, quizá el domingo, que es 10 de mayo. Por cierto, que le invito a que no se pierda la reunión que vamos a tener el próximo domingo a la 1 de la tarde. Es 10 de mayo y queremos no solo ministrar a las mamás, felicitar a las mamás, pero esperemos que Dios tenga algo tremendo para todos en este sentido de las felicitaciones y la importancia de las madres en la vida de todos los hombres. Bien, regresando al tema, que ya no me acuerdo en dónde me quedé. Ok, ya me acuerdo. Entonces, la comida es algo tan fundamental, es algo tan fuerte en el cuerpo y en la voluntad del hombre, que hasta reinos se han perdido, muertes se han dado por causa de la comida. Dinero se ha perdido, o todo lo contrario, por causa de la comida. Y entonces, si algo nos puede ayudar a someter nuestros sentidos, es dejar de comer. Porque si algo nuestro cuerpo y nuestra voluntad tienen que saber, es quién tiene el control. Pero cuando yo paso y veo, wow, esta delicia de comida, mi cuerpo, mis ojos son los que dicen, cómpralo, cómpralo, lo quiero, lo deseo. Y quizá tenemos el dinero contado, pero cuando nuestra vista es atrapada y nuestro paladar, ¿qué no dicen? Hay una expresión que dicen que se te hace agua a la boca. No es porque lo estás probando, es porque lo estás viendo y ya te imaginaste, ya te visualizaste disfrutando aquel manjar. Entonces somos movidos, inclusive a veces a dejar nuestro presupuesto por adquirir algo en lo cual somos movidos. Y lo más fuerte que nos controla es la comida. Cuando nosotros ayunamos, lo que estamos enseñando a nuestro cuerpo es a someterse a nuestra voluntad. Y cuando nosotros entendemos que el ayuno no es solo para el antiguo pacto, sino que Jesús mismo dijo, cuando el esposo le sea quitado, entonces habrá necesidad de ayunar. Entonces, y nosotros entendemos que el ayuno es también para nosotros. Entonces el ayuno puede ser una ayuda muy fuerte, una estrategia importante para ejercitarnos en tomar el control, en enseñarle a nuestro cuerpo quién tiene el control. ¿Por qué es importante esto? Porque recuerde que estamos formados por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y en nuestro espíritu fue quitado la naturaleza pecaminosa cuando recibimos a Jesús.
y nos fue dada una naturaleza nueva. Segunda de Corintios 5:17, el que está en Cristo nueva criatura es. Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre, el cual fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fuimos creados nuevos con un espíritu en la justicia y santidad de la verdad, y no tan solo eso, sino que Dios envió el espíritu de su Hijo en nuestros corazones, como lo dice Gálatas 4:6, como lo dice Romanos 8:15, como lo dice Primera de Corintios 6:17, que el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Entonces, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Toda la plenitud de la deidad se encuentra en Cristo. Nosotros hemos sido ungidos, no con la unción de Elías, no con la unción de Moisés, no con la unción de David, no con la unción de Josué, no con la unción de Noé, no con la unción de aquellos hombres de fe, pero con la misma unción con la cual fue ungido Jesucristo. De tal manera que cuando nosotros permitimos que el Espíritu y la palabra renueven nuestras mentes, nuestras vidas son transformadas. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu y la palabra, es decir, la palabra tiene que ser leída, puesta delante de nuestros ojos, escuchada, no nada más la Biblia abrazada y puesta en un anaquel, no, meditada, escuchada, hablada, perseverando en ella. Entonces nosotros somos transformados porque la fe, es decir, la palabra, se activa y produce vida y poder en nuestras vidas. Y entonces todo lo que hay en nuestro interior, no sé si se acuerda que estamos espiritualmente grandemente bendecidos en nuestro interior. Dios aquí habita con nosotros. Dios está en los cielos, pero su Espíritu está aquí, y toda la representación divina está en el Espíritu de Cristo, y todas las cosas que nos fueron concedidas por gracia, de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, se encuentran en nuestro espíritu. Y entonces nuestro espíritu quiere fluir quiere fluir de este lado así, a través de nuestra mente, que es como una válvula, para cautivar y tener bendición y transformar nuestra alma y nuestra carne y nuestro entorno y nuestras acciones, porque lo que somos nuevos es nuestro espíritu, que es una nueva criatura, pero nuestra alma y nuestro cuerpo no han sido salvados, sino nuestra alma es renovada, es limpiada por la palabra del Señor, y nuestro cuerpo vivificado por el Espíritu que mora en nosotros. Pero si no hay una fe genuina, libre de incredulidad, pero si la incredulidad cohabita juntamente con la fe, porque lo hemos visto ya, la incredulidad tiene el poder de cohabitar juntamente con la fe. Si usted sigue leyendo ahí el versículo, recuerde que el Padre le dice a Jesús, el padre del lunático le dice: si puedes hacer algo por nosotros, ayúdanos. Tus discípulos no pudieron. Y Jesús le dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y él dijo: creo. Pero además de que creo, tengo desde que este muchacho fue niño, que veo cómo este demonio lo trastorna, lo golpea y lo quiere asesinar. Y eso ha causado incredulidad en mi corazón. Y dijo: ayúdame, porque tengo incredulidad. Y entonces Jesús sana al joven. Pero no sé si usted recuerda que este demonio que golpeaba y causaba cosas tremendas en el joven, lo hacía hablar voces. No se imagine, pero era un caso extremo, quizá un caso muy feo que los discípulos no habían experimentado. Y cuando sus discípulos vieron la magnitud de esta situación, aunque ellos ya habían ejercitado su fe en echar fuera demonios, no habían tenido un caso similar, y sus sentidos fueron atrapados por lo que veían. Asimismo, el corazón del padre estaba siendo atrapado por lo que había visto por muchos años. Estaba tan arraigada la incredulidad en el padre que aún el mismo demonio revolcó al muchacho delante de Jesús y lo hizo que echara espuma y que dijera voces. Y Jesús no hizo nada en esos momentos, pero le dijo al padre: ¿cuánto tiempo tiene que estar así? Después de que el muchacho estaba revolcándose y despedazándose ahí en tierra. Y Jesús tuvo paciencia, porque recuerde, Jesús no hizo pecado,
en él no se halló pecado y él no conoció pecado. La incredulidad procede no de fe, sino del pecado. Y entonces Jesús fue tentado a la incredulidad. Jesús podía quedarse media hora, una hora viendo el espectáculo sin que le causara ninguna adversidad o ningún problema, porque Jesús es la misma fe en persona. Jesús es la palabra, Jesús es la gracia. Pero los discípulos fueron atrapados por sus sentidos en esta incredulidad, y entonces la incredulidad se afirmó o creció tanto en su vida que su fe fue debilitada y su fe no pudo ser ejercida genuinamente por causa de la incredulidad. Y entonces Jesús, en uno de los versículos, creo que fue en Mateo, donde dice, es que no se trata de más fe, porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, se trata de que no haya incredulidad. Se trata de que seguramente el Padre tenía un corazón endurecido. Los discípulos, muchas veces Jesús les dijo, ustedes tienen un corazón endurecido. Un corazón endurecido es un corazón insensible a Dios, es un corazón que continuamente está basado y fundado en los pensamientos, en las huecas sutilezas, en las filosofías humanas, lejos de la palabra de Dios. Pero entonces Jesús les enseña, manifiesta su poder y después les dice a los discípulos que le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos sanarle? Y Jesús le dice, es que este género no sale sino con oración y ayuno. La oración está ligada al ayuno. Y aquí le quiero decir dos cosas ya para estar cerrando el tema. Es que el ayunar, es decir, el tener control del apetito más fuerte de la carne, que es la comida, nos da el ejercicio de someter los sentidos. Si sometemos el apetito, podemos someter los demás sentidos sin ningún problema, para ejercitarnos en el hecho de que nuestro cuerpo, nuestros sentidos, sepan quién está en control. El espíritu de amor, de poder y dominio propio que Dios ha puesto en nuestros corazones, en nuestras vidas. Ahora, el ayuno, recuerde que hay una escritura que dice, someteos, dice, creo que viene en Santiago 4:7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios. Y la manera de someterte a Dios es que tus sentidos no gobiernen. Entonces, el ayuno nos ayuda para tener sometidos los sentidos. Mira, Hebreos 5, rápidamente lo vamos a leer. Dice, Hebreos 5:13, que cualquiera que usa la leche es incapaz en la palabra de justicia porque es niño. Dice, más la vianda firme o el alimento sólido es para los que son maduros, para aquellos que por razón del uso, que por razón de ejercitarse, tienen los sentidos ejercitados para discernir así el mal como el bien. El alimento sólido es para aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados, es decir, tienen los sentidos controlados, tienen los sentidos sometidos, que tú ves algo y dices, esto no me conviene, quitas tu mirada de ahí. Por eso muchos cristianos están siendo esclavos de pornografía, de cosas obscenas, en las redes sociales, en las películas, y no pueden despegar sus ojos de ahí porque sus sentidos los tienen controlados. Por eso hay muchos cristianos, no estoy hablando de los que no conocen a Cristo, los que no conocen la palabra, pero estoy hablando de los que conocen la palabra. Muchos están siendo esclavos del mismo alimento, porque el alimento los tiene controlados, el apetito los tiene controlados. Por eso hay muchos cristianos que hay muchas enfermedades que vienen por falta de diligencia, como las personas que
toman alcohol o las personas que fuman, que son cristianas, sus sentidos los tienen controlados a su voluntad. Y entonces se hacen esclavos de esos malos hábitos que son perjudiciales para el cuerpo. Dios no te va a amar menos, Dios te sigue amando igual, pero tú mismo te estás perjudicando y quizá tú mismo estás dándole oportunidad al enemigo de tu alma que te lastime. Y entonces estás permitiendo que, si tus sentidos están controlando tu vida, estás permitiendo que la incredulidad se afirme en tu corazón, y cuando quieras echar mano y uso de la fe, va a ser difícil que lo puedas hacer, porque te vas a sentir mal contigo mismo, porque hay tanta incredulidad. Si tú te sientes mal contigo mismo, no es algo que Dios te llamó a que tú hicieras, sino que tú entiendas correctamente la revelación del perfecto amor de Dios y del perdón que Jesucristo nos otorgó en su obra terminada, completa y perfecta en el Calvario. Así es que es importante el ayuno, porque el ayuno nos ayudaría a ejercitar someter nuestros sentidos y tenerlos bajo control. Y en el ejercicio, nosotros siempre vamos a tener controlados y sometidos a los sentidos, de tal manera que estos nunca decidan lo que es mejor y bueno para nosotros. Así es que cuando los discípulos no pudieron sanar a este joven, no fue porque no tuvieran fe. Dijimos que ya tenían fe, pero permitieron que sus ojos introdujeran incredulidad y vieran, quizá pensaron, híjoles, que estas cosas ya se salió de control, ya no pudimos, y empezaron a ver el algarabía de la gente y lo que la gente decía y cómo discutían, y se hizo todo un problema, y ellos permitieron que la incredulidad tomara control de sus vidas, de tal manera que la oración está, según las palabras de Jesús, ligada con el ayuno, porque no se trata solo de ayunar por beneficiar nuestro cuerpo, lo cual usted lo puede hacer y sería magnífico. Pero tampoco se trata de ayunar y sentarnos delante de la televisión y ver todo lo que queramos. Se trata de que si usted va a poner en ejercicio el ayuno para beneficio de su vida espiritual y que esto permita que el poder de Dios se libere. Recuerde, puede ser una ayuda para que el poder de Dios se libere si usted ha estado deteniendo en cierta área de su vida. Si usted en cierta área de su vida no ha tenido éxito o libertad, es porque quizá la incredulidad está muy posicionada ahí, o quizá sus sentidos lo tienen controlados, y el ayuno le puede ayudar para que usted permita que el poder de Dios se libere y usted pueda tener éxito. Pero el ayuno tiene que estar ligado con que usted, cuando ayune, dedique su tiempo a poner su mente en la palabra, poner su mente en las cosas del Espíritu. Si usted ya lo va a hacer, entonces ejercítese en hacerlo de la manera correcta, en dedicarle ese tiempo al Señor, en cantar alabanzas, en agradecerle, en cerrar sus oídos a la incredulidad, a las noticias. No va a pasar nada porque usted pierde de vista cuánto está el peso y el dólar, cuánto vale el precio del petróleo, cuántos muertos van del COVID-19, cuántos van infectados. No va a pasar nada porque un día usted no se entera de eso. El mundo sigue rodando, el sol sigue saliendo. No va a pasar nada porque usted no sabe cómo va a estar el clima. A veces no es ni necesario saber cómo va a estar el clima porque muchos ni salimos de casa, al menos en este tiempo. Así es que si vamos a ayunar, si vamos a ejercitarnos en esto, lo cual yo le animo en el nombre de Jesús, que usted empiece a hacerlo ya, propóngase en su corazón. Recuerde, esto tiene que ser en fe, en amor, en plena libertad, entendiendo los beneficios de hacerlo, pero al hacerlo, dedíquele tiempo al Señor. Ahora, usted lo puede hacer sin tomar ningún alimento y solo agua. Usted lo puede hacer así. O usted simplemente puede mitigar su manera en la que ha comido. Por ejemplo, si usted está acostumbrado a comer 3 kilos de alimento durante el día, un ayuno puede ser que usted nada más coma 1,5 kilos de comida. Pero sí es recomendable
que a lo mejor si usted está acostumbrado a comer, desayunar con coca y comerse su pastelito, yo creo que esos tipos de cosas que son las cosas que más deleitan el apetito y que más fortalecen el sentido del apetito, pues que usted pueda quizá no comer pastel, no comer refrescos, eso como sugerencia, pero usted puede decidir en qué ayunar. Pero es importante que usted pueda dedicar el tiempo para orar, para honrar al Señor, a orar en el Espíritu. Es tan importante que usted pueda orar en el Espíritu, edificar su fe orando en el Espíritu y que usted empiece a darle señas, a darle testimonio a su cuerpo y a su alma. ¿Quién está en control? Así es que cuando hay incredulidad, una de las cosas más fascinantes para deshacernos de la incredulidad es ayunar. Y ayunar de la manera más adecuada no significa qué comer y qué no comer es la manera más adecuada. No, significa simplemente mitigar lo que normalmente hacemos. Lo mejor sería no comer y usted no le va a pasar nada porque no coma, ¿eh? Su cuerpo se va a rebelar. Eso sí le digo, su cuerpo se va a rebelar. Va a querer dolerle la cabeza, va a querer dolerle los músculos, quizá, no sé. Pero no se preocupe, usted puede consultar con un médico. A usted no le va a pasar nada si usted deja de comer por 24 horas. Es más, cuando alguien va a ser sometido a un tratamiento especial en la medicina, lo dejan en ayuno. Y hay veces que lo dejan hasta mucho tiempo, más de un día, y no pasa nada. Entonces, es tan importante que nosotros podamos identificar que el cuerpo se va a rebelar, pero nosotros tenemos que enseñarle al cuerpo quién tiene el control para que podamos en el momento correcto ejercitarnos en someternos a Dios, resistir al diablo y que éste, en cualquier situación en la cual quiera molestarnos, perjudicarnos, atemorizarnos o lo que sea, engañarnos o mentirnos, recuerde que el diablo no tiene poder, sino solo el poder que usted y yo le podríamos dar. Pero necesitamos resistirlo continuamente. Así es que así como usted debe odiar el pecado, debe odiar la enfermedad, debe odiar la pobreza, la escasez, debe odiar la incredulidad, debe odiar al diablo y sus propósitos que son hurtar, matar y destruir. Y usted debe amar la palabra y deleitarse en el Señor Jesucristo y en toda la abundancia de gracia y de bendición que Él ya nos dio en su obra terminada, completa y perfecta. Así es que acuérdese de que usted es quien debe tener control. Dios nos impresiona más o menos antes de que usted ayune o después de que usted ayune. El ayuno nos hace cambiar a nosotros, no a Dios. Dios sigue siendo el mismo y Dios ya le bendijo con toda bendición espiritual. Así es que el ayuno nos ayuda a cambiar a nosotros y permite que el Espíritu de Dios que mora en nosotros junto con nuestro espíritu tome control, señorío, y que podamos permitir que nuestra alma y nuestro cuerpo entren en la armonía del Espíritu y como dice 2 Corintios 3:17, viendo a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor, en la misma imagen de Jesucristo. Así es que en la medida en la que nosotros permitimos que el Espíritu de Dios fluya en nosotros por la fe, desechando la incredulidad, entonces nosotros seremos transformados como esa metamorfosis gloriosa que Dios preparó para que andemos como Jesús es, porque somos como Jesús es, pero para que podamos vestirnos en nuestra alma y en nuestro cuerpo, en el éxito, en la gloria, en el nuevo hombre que Jesús nos impartió por causa de su propósito, de su llamado, cuando Él murió por usted, cuando Él fue sepultado, cuando Él resucitó y cuando Él le llamó y usted le dijo, sí, Señor, te recibo. Y entonces usted fue hecho no solo hijo de Dios, sino una nueva criatura en su espíritu. Y por esa gloria tan preciosa, le animo en el nombre de Jesús que agarre su calendario y pueda definir, voy a ayunar, empiece por lo pequeño y mañana lo hace mejor. Voy a ayunar tal día y voy a dedicar este tiempo para el Señor.
No se limite. No piense desde ahorita que no puede. Porque Dios nos enseña a través de su palabra que el ayuno también es para nosotros y es beneficioso, es benéfico, es una bendición cuando lo hacemos apropiadamente. Para que usted cuando declare pueda vivir el poder y la misma vida de la palabra que nos dice que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús, y que podemos declarar como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Él ya nos sanó por sus heridas y que usted pueda disfrutar salud divina, protección. Señor Jesús, gracias te damos porque tienes cuidado de nosotros. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confío. Espíritu Santo, ayúdanos, guíanos en esta palabra, guíanos en nuestra vida, en el nombre maravilloso de Jesús. Y por la fe, usted y yo podemos decir en todo tiempo, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, porque aprendemos a tomar continuamente de la abundancia de su gracia y del regalo gratuito de la justicia maravillosa y preciosa de nuestro Señor, amado Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén.